Buenos días, ingeniero Raúl Calienes. En esta oportunidad, mi grupo va a dar a exponer el tema de aplicaciones del campo magnético. Este grupo está conformado por Ochoa, Valdivia, Pablo César. Romero, Mamani, Hilary, Cristine. Mamani, Mariana y Amelie. Manzano, Cama, Elizabeth, Daniela. Introducción en la historia. Los primeros fenómenos magnéticos observados son aquellos relacionados con los imanes naturales. Se cuenta que cerca de una ciudad llamada Magnesia, Asia Menor, se encontraron unas piedras que tenían la propiedad de atraer al hierro. Este mineral es la magnetita y a este fenómeno se le llama magnetismo, que es la propiedad de atraer a ciertos metales y es más acentuada en unas partes de imán llamadas polos. Definición. El magnetismo se conoce como la fuerza de atracción o repulsión que puede tener un objeto magnético sobre otros elementos ferrosos. El níquel, hierro, acero y otros metales son los que entran dentro de esta categoría. Sin embargo, mediante diferentes procesos químicos, la misma fuerza de atracción puede adecuarse a otros elementos que naturalmente no tienen la misma capacidad. ¿Cómo funciona el magnetismo? Primero debe comprenderse que existen dos tipos de objetos magnéticos, conocidos como imanes. Hay naturales y artificiales. Los primeros tienen la capacidad de atracción desde su estado natural y sin acción alguna de parte de algún proceso específico. En su composición se halla gran concentración de óxido de hierro y también se les denominan como magnetitas. Los imanes artificiales toman en cuenta sus propiedades magnéticas tras pasar por un baño de diferentes sustancias fortalecidas con la misma magnetita. Tras convertirse en imanes, tienen la capacidad de continuar con esa propiedad por un largo periodo de tiempo. Entre los objetos que pueden pasar por este proceso de magnetización están el hierro y el acero, siendo el segundo el más importante de los dos elementos ferrosos. Conocidos los imanes, hay que también especificar los polos que decidirán finalmente si se logra la capacidad de atracción o de repulsión que se halla en el magnetismo. Señalados en los dos extremos del imán, los polos son los lugares de mayor concentración de su fuerza magnética, a diferencia de que en el centro hay capacidad, esta capacidad se ve notoriamente disminuida. El poder de atracción de los imanes finalmente se dispondrá si son conectados los polos opuestos. Es decir, si un objeto se toma el polo positivo, conocido como el polo norte, y se une con el polo negativo, conocido como el polo sur, se verá reflejada la capacidad de que ambos extremos se unan. Por lo contrario, si se utilizan extremos con la misma carga magnética, esto ocasionará el poder de repulsión. De aquí que sea conocido el refrán, los polos opuestos se atraen. El imán. En el interior de un trozo de acero hay un número de regiones imantadas, llamadas dominios, que normalmente están revueltas sin orden, de modo que sus efectos contrarrestan y el acero no está imantado. Cuando los dominios se orientan en la misma dirección, el acero se imanta y el extremo hacia el que señalan los polos de norte de los dominios se convierte en polo norte del imán. Tipos de imanes. Imanes naturales. Tienen la propiedad de atraer todas las sustancias magnéticas. Su característica de atraer hierros es natural y no es influida por los seres humanos. Están compuestos por el óxido de hierro. Son aquellos que se encuentran en la Tierra y que atraen al hierro, denominados magnetita. Hoy sabemos que es hierro cristalino, pero también la Tierra es un imán natural. Los imanes artificiales. Es un cuerpo de material ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo, ya sea mediante frotamiento con un imán natural o por la acción de corrientes eléctricas aplicada en forma conveniente, que es la electroimanación. Los más comunes son piezas de fierro duro o de acero que adquieren su magnetismo mediante algún procedimiento. Aplicaciones del campo magnético. El campo magnético en la naturaleza. Fue Gauss el primero en descubrir que la Tierra tiene campo magnético. Como resultado de sus estudios, concluyó que más del 97% de la fuerza magnética que se observa en la superficie de la Tierra se origina en su interior. Un campo magnético puede ser producido por un imán permanente o por corrientes eléctricas, y alguna de esas dos causas debe ser la responsable. El núcleo de la Tierra parece estar compuesto principalmente de hierro y níquel,
que son materiales ferromagnéticos a temperaturas ordinarias. Sin embargo, la temperatura del núcleo terrestre es sin duda superior a la crítica, arriba de la cual los ferromagnetos dejan de presentar un orden magnético. No puede suponerse, por lo tanto, que dentro de la Tierra hay un imán permanente. La explicación del magnetismo terrestre tendría que estar relacionada, por lo tanto, con las corrientes eléctricas que se generan en su núcleo. Podemos apreciar en esta diapositiva el campo magnético de la Tierra. También podemos ver un claro ejemplo del magnetismo, la aurora boreal. En la naturaleza también podemos encontrar no solo el magnetismo de la Tierra, sino también la piedra magnetita, y existe también algunas bacterias que tienen esta propiedad de magnetismo. Campo magnético en la ingeniería civil. Claro ejemplo tenemos a la brújula. La brújula es un instrumento con el cual cuenta con una aguja magnetizada con la libertad de girar alrededor de un eje. La aguja de este instrumento se orienta indicando la dirección y el sentido nor y sur magnéticos de la componente en el plano de rotación del campo magnético local en el cual esté inmersa. La Tierra funciona como un imán gigantesco. Los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero situados al revés. La brújula tiene una aguja que está imantada y por ello funciona como un imán que puede girar libremente de manera que siempre apunta hacia el norte, alineándose con el gran imán terrestre o magnetismo terrestre. Gracias a esta propiedad de la brújula, este instrumento nos sirve para orientarnos. El magnetismo terrestre, como todo imán, goza también de un campo magnético en el espacio. Campo magnético en la salud. Magnetoterapia. La terapia magnética es una práctica de la medicina alterna que implica el uso de campos magnéticos estáticos. Sus practicantes afirman que el sometimiento de ciertas partes del cuerpo a los campos magnéticos estáticos producidos por imanes permanentes que tiene efectos beneficios para la salud. La terapia magnética es considerada pseudocientífica por su inverosimilitud, tanto física como biológica, así como la falta de efectos sobre la salud o de curación comprobados. A pesar de la hemoglobina, la proteína de la sangre que transporta el oxígeno, es débilmente diamagnética y es repelida por campos magnéticos. Los imanes utilizados en la terapia magnética son muchos órdenes de magnitud demasiado débiles como para tener un efecto mensurable sobre el flujo sanguíneo. ¿Para qué sirve? 1. Diagnóstico del sistema nervioso central, incluyendo cualquier área del cerebro o columna vertebral. 2. Padecimientos de ojos, oídos, senos paranasales, boca y garganta. 3. Para valorar cualquier alteración en áreas que abarcan cabeza, cara y cuello. 4. En diversas enfermedades difíciles de diagnóstico que involucren estructuras del tórax o abdomen, incluyendo el corazón, el pulmón, glándulas mamarias, hígado, brazo, páncreas, riñones, úteros, ovarios, próstata, etc. La resonancia magnética. La resonancia magnética es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades, aún en etapas iniciales. Está constituido por un complejo conjunto de aparatos emisores de electromagnetismo, antenas receptoras de radio, frecuencias y computadoras que analizan datos para producir imágenes detalladas de 2 o 3 dimensiones, con un nivel de precisión nunca antes obtenido, que permite detectar o descartar alteraciones en los órganos y los tejidos del cuerpo humano, evitando procedimientos molestos y agresivos como la melografía, que es la punción lumbar, la ortografía, que vendría a ser la introducción de medios de contraste en articulaciones y otros que involucran una agresión o molestia para el paciente. Para producir imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes, la resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo electromagnético con un imán de 1.5 Tesla, equivalente a 15.000 veces el campo magnético de nuestro planeta. Este poderoso imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de hidrógeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados por las ondas de radiofrecuencia, salen de su alineamiento normal.
Cuando el estímulo se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando energía que se transforma en señales de radio para ser captados por una computadora que la transforma en imágenes, que describen la forma y funcionamiento de los órganos. Otra aplicación de los campos magnéticos son los discos duros. Este dispositivo está encargado de almacenar información de forma permanente en una computadora. Los discos duros generalmente utilizan un sistema de grabación magnética analógica, que graba la información sobre el soporte cuando éste pasa delante del electroimán. El soporte puede ser un carrete de hilo, cinta de papel o cinta magnética. El electroimán reorienta las partículas del material ferromagnético que recubren el soporte. La reproducción recorre el camino opuesto. Esta cinta magnética es un tipo de soporte de almacenamiento de información que se graba en pistas sobre una banda de un material magnético, generalmente óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado: video, audio y datos. Se componen de una carcasa en cuyo interior una serie de platos metálicos apilados giran a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales que se ocupan de leer o escribir los impulsos magnéticos. Otra aplicación del campo magnético viene a ser el tren de levitación magnética. El transporte de levitación magnética es un sistema de transporte que incluye la suspensión, guía y propulsión de vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes para la sustentación y la propulsión a base de la levitación magnética. Este método tiene la ventaja de ser más rápido, silencioso y suave que los sistemas de transporte colectivo sobre sus ruedas convencionales. La tecnología de levitación magnética tiene el potencial de superar 6.400 km por hora, es decir, 4.000 metros por hora, si se realiza en un túnel al vacío. Cuando no se utiliza un túnel al vacío, la energía necesaria para la levitación no suele representar una gran parte de la necesaria, ya que la mayoría de la energía necesaria se emplea para sustentar la resistencia del aire, al igual que con cualquier otro tren de alta velocidad. La mayor velocidad registrada de un tren maglev fue de 581 km por hora y el segundo logrado en Japón en el 2003 de 6 km por hora.